El autismo es uno de los trastornos que se toca bastante en el área educativa. Y hoy no se va a hablar exactamente de lo que trata, sino de sus características que lo van a diferenciar de otras enfermedades. Y para eso hay que tener en cuenta la más evidente, como es una alteración en la interacción social, que empieza por los 12 meses. También alteración en el lenguaje y la comunicación, que empieza por los 18 meses. Y un patrón estereotipado del comportamiento. Ahora, es importante también tener en cuenta que las manifestaciones van a cambiar con la edad, pero las características clínicas van a permanecer con el tiempo. Todo lo que hemos visto ya. Y también hay que tener en cuenta que el diagnóstico del autismo va a venir acompañado de otras enfermedades con comorbilidad, como lo que están viendo en pantalla. Ahora, para empezar, el diagnóstico diferencial del autismo podemos tener en cuenta el trastorno negativista y desafiante de la conducta. Estos dos, el primero se va a dar en niños y el segundo en adolescentes. Estos se van a caracterizar por un comportamiento que va a causar problemas en el ambiente y con las autoridades, el niño con la autoridad. Ahora, lo que le va a diferenciar del autismo es que los en el primer grupo, ¿no?, de los trastornos desafiantes o de trastorno de conducta, no van a entrar en conciencia de que sus conductas están mal o que causan problemas. O muchas veces entran en conciencia, pero no quieren resolverlo. A cambio, en el TEA sí lo van a hacer, se puede solucionar hablando con ellos y se le puede hacer entrar en razón de que los comportamientos que adquiere o que ejecuta no están o no son favorables para las demás personas de su alrededor. Luego, en el trastorno obsesivo compulsivo, aparte de que la edad de inicio lo va a diferenciar, en el caso de ellos empiezan a los 4 años y en el caso del autismo empiezan a los 2 o 3 años. También los niños con trastorno obsesivo compulsivo van a ser conscientes de lo inapropiado que son sus pensamientos y sus acciones. En el síndrome de Rett lo va a diferenciar que el síndrome de Rett se da exclusivamente en niños y va a tener unas características clínicas más definidas y más distintivas, como por ejemplo, ¿no?, las estereotipias manuales, los problemas respiratorios. Ya son manifestaciones propias de este síndrome, como también una etiología específica que es genética, mientras que el autismo es genético y ambiental. En la encefalopatía epiléptica suele iniciar un periodo más tardío, como a los 2 o 7 años incluso, y hay apariciones de afasia, epilepsia y otras alteraciones, que en el caso del autismo no las hay. En el déficit auditivo grave se va a dar el problema exactamente ¿no?, en el desarrollo del lenguaje por la sordera que tienen, pero no exactamente porque tienen un problema en el lenguaje, sino es una consecuencia del problema auditivo que tienen, lo que causa un aislamiento social, pero es por su complejo de sordera y por los problemas de comunicación que tienen. Luego, el mutismo selectivo va a empezar a los 4 o 6 años y el hecho de no querer hablar es porque su mismo nombre lo dice, van a escoger con quienes sí y con quienes no entablar una comunicación, pero aparte de ello sí presentan intenciones de querer jugar con otros niños o con otras niñas y poder hablar normalmente, solo que esto es un problema más relacionado con la figura de autoridad o con relaciones específicamente. El caso del autismo tiene problemas de interacción social con con todas las personas. Luego tenemos la discapacidad intelectual, que antes era llamado retraso mental, en donde este va a estar afectado en su capacidad global de funcionamiento, mientras que el TEA se identifica más por una alteración en el lenguaje y en el aspecto social.
En el caso del trastorno del desarrollo de la coordinación motora se va a centrar exactamente en eso, ¿no? En los problemas motores, mientras que el autismo va a tener una una amplia gama de manifestaciones, ¿no? Como los problemas sociales, los problemas de la comunicación. En el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, bueno, lo principal es que los autistas suelen concentrarse en su mundo. Es también por eso que tienen su nombre, ¿no? De autismo, encerrados en sí mismos, en el cual pueden centrar toda su actividad, su atención por largos periodos de tiempo en una actividad, por mucho tiempo, que es todo lo contrario al TDAH. Luego tenemos las conductas estereotipadas igualmente. Estos son problemas únicamente con movimientos estereotipados, pero en el caso del autismo va a presentar más manifestaciones. En el caso de la esquizofrenia, su edad de inicio va a ser diferente, ya que estos empiezan a los 15 y el autismo empieza sus manifestaciones a los 3 o 4 años. Y también de que la esquizofrenia va a presentar alucinaciones, mientras que el autismo no lo va a hacer. Va a presentar sensibilidad auditiva, que se puede confundir con las alucinaciones auditivas, ¿no? Y no solamente auditivas, sino sensoriales. Aparte de que se da la esquizofrenia exactamente bifrénica, porque va a haber una combinación de síntomas de otra esquizofrenia, lo que se puede confundir con también los síntomas complejos del autismo. En el caso del trastorno específico del lenguaje, su mismo nombre lo dice, va a afectar la capacidad de habla, escucha, con todo lo relacionado al lenguaje. Y se caracteriza más por un deterioro en el componente expresivo y no en el comprensivo. En el caso del autismo se va a deteriorar más el componente expresivo. Tú le puedes hablar en doble sentido y ellos no van a entender. Tenemos la deprivación psicosocial grave. Estas enfermedades ya son aumentadas porque no se presenta mucho en otros diagnósticos diferenciales, pero es necesario saberlo, es por cultura general. La deprivación social grave, las conductas van a ser inapropiadas porque al niño no se le enseña, ya que se le va a obstaculizar un desarrollo normal en lo cognitivo, físico, emocional, pero en un ambiente adecuado estos pueden recuperar esas habilidades. El trastorno de la comunicación social se va a ver afectado solamente en las interacciones sociales, solamente para eso, porque tienen alteraciones, está pasando la moto, bueno, tiene alteraciones en la pragmática, que es la comunicación con su entorno social o en determinadas situaciones. Luego tenemos el trastorno del humor, que puede ser ansiedad o depresión, en donde lo va a activar un ambiente estresor y se da por ciertos periodos de tiempo. Luego también tenemos el trastorno del vínculo, en donde los problemas surgen por un problema en el lazo afectivo de la madre o del padre, pero solamente se centra los problemas en esa parte, porque luego los juegos son normales, no presentan intereses inusuales y las manifestaciones problemáticas suelen desaparecer en ambientes favorables. Luego hay trastornos que tampoco se tienen en cuenta, como los que están viendo en pantalla. Y eso sería todo, y esto lo voy a dejar en la descripción del video.